A ver, esperemos un par de minutos para que llegue el contingente. Hay 11 alumnos. Vamos a ver si llegan un par más. Si no, comenzamos. Sí, a ver, un par de segundos más. Ok, vamos a comenzar entonces. Nos quedamos la semana antepasada, obviamente, porque hubo receso, en los métodos de resolución. Habíamos visto varios métodos de resolución, pero nos quedamos con un pequeño vacío. En particular, cuando teníamos algo así como esto, nuestra primera aproximación cuando teníamos esto era intentar teorema maestro, y nos dábamos cuenta que por teorema maestro, el simplificado, que es el que vimos la semana pasada, no podíamos realizarlo y teníamos que hacer otras conversiones. La verdad es que existe un método directo, en vez de andar haciendo cambio de variable, que se llama efectivamente el teorema maestro, pero es un poco más complejo en términos de su expresión, pero resulta finalmente más fácil en su resolución. Así que vamos a expresarlo acá, y después lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si yo tengo una función que está expresada igual que en el teorema maestro simplificado, pero ahora sin ningún tipo de restricción, podemos inmediatamente decir sin ningún tipo de restricción que Tdn es θ de n elevado al logaritmo en base b de a, si es que f de n está acotado por arriba por n elevado a constante c, donde se tiene que c es una constante que es estrictamente más pequeña que el logaritmo en base b de a. En otro caso, va a ser n elevado a c por el logaritmo k más 1 de n, si es que f de n está acotado de manera exacta por n elevado a c logaritmo késimo de n. Y c, en este caso, es exactamente logaritmo en base b de a.
y el K es algún valor que existe. Ya vamos a ver con los ejemplos, no se preocupen. Finalmente, Profesor, ajá, ¿podría repetir el final, el FDN de nuevo? Es que no entiendo si es una K o una X lo que está. esto es una K. Sí. Ah, ya. Sé que es más fea, pero se nota más que es una K, ¿no? A ver, y finalmente, esto es igual a, perdón, FDN, en el caso en que pasen dos cosas. Uno, que FDN sea acotado por abajo por n elevado a c, esta vez con c mayor estricto que el logaritmo en base b de a, y además, y lo voy a expresar mejor con límite porque creo que es más fácil, déjenme, porque aquí tengo que reescribir la definición y no escribirla de manera exacta, sino que escribirla de manera de que quede conveniente. Déjenme Profesor, ver. disculpe, en la línea que está arriba de la que está escribiendo, dice O paréntesis n elevado a c, ¿cierto? ¿Esta acá? Ah, no, disculpen, abajo a la izquierda de esa. ¿Aquí? Esa misma. ¿Teta? Dice n teta, pero dice teta paréntesis n elevado a c. ¿Sí? Ya, eso, gracias. Sí, sí, sí. Ya, a ver, déjenme escribir bien esto. El límite, acá, el límite, cuando n tiende a infinito, déjenme escribirlo bien. Esto es a veces f de n partido por b, todo esto dividido por k veces f de n, tiene que ser menor o igual a 1, y esto es con existe un k menor que 1. Eso. Ya, como se dan cuenta, esto es el teorema maestro full. Se llama teorema maestro full. El full es un apellido que yo le pongo porque es como está más escrito. Hay bastante más detalles que antes. ¿Por qué hay más detalles que antes? Porque ahora no ponemos ningún tipo de restricción respecto a la función. Ya no tiene la función que ser un polinomio necesariamente o acotada por un polinomio, más bien dicho. Entonces ahora podemos aplicar esto de manera más general. Ahora, claro, uno ve esto, ve esta cosa escrita así y se asusta. Pero no hay que asustarse tanto, hay que llegar y aplicar nomás. Miren, fíjense bien. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a reducir un poco el tamaño de esto para tener espacio de trabajo. Aquí. Y lo voy a subir por acá. Voy a hacer este ejercicio, así que esto de aquí lo voy a mandar para acá. Voy a borrar todo esto, mandar el texto para acá arriba. Y mi objetivo es realizar este ejercicio. Lo voy a tener acá. Entonces, lo que quiero hacer, efectivamente, es resolver este problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos. ¿Cuánto vale A en este caso? 1. 1, perfecto. ¿Cuánto vale B en este caso? 2. 2. ¿Cuánto vale F de N en este caso? Logaritmo en base a 2n. Sí, el logaritmo en base 2 de n, correcto. Y en el caso del teorema maestro full, nos conviene inmediatamente calcular cuánto vale el logaritmo en base b de a.
En este caso sería puedo usar una calculadora si no sabe calcular el logaritmo. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Cualquier base. 0, 0. 0, efectivamente, 0. Entonces, ahora que tenemos identificada lo básico, podemos empezar a tratar de pensar, de probar en realidad opciones. Acá tenemos 3 opciones, opción 1, opción 2, opción 3. Tratemos la opción 1, partamos por la opción 1. Si yo quiero ocupar la opción 1, que es esta, me dice, fíjese, que la función, o sea, logaritmo en base 2 de n, esa es la función, tiene que ser acotado por arriba por n elevado a algo que es más chico que el logaritmo en base b de a. El logaritmo en base b de a es 0. Por lo tanto, esto tiene que ser acotado por arriba por algo que es menor que 0. O sea, voy a ponerle acá un d, y sabemos que d es menor que 0. Veamos qué pasa ahí. Vamos a poner la definición. La definición de esto es que el límite, cuando n tiende a infinito, de arriba va el g, n elevado a d, y abajo va el f, y esto, como tiene que ser, esto tiene que ser o, esto tiene que ser mayor estricto que 0. Esa es la definición, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajarla. Como sé que D es menor que 0, entonces esto me queda límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n elevado a menos d por el logaritmo en base 2 de n. Y como sé que d es menor que 0, entonces esto es infinito, 1 partido por infinito es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es mentira. ¿Me siguen hasta ahí? Eso significa que hay que probar con otro. Exactamente, exactamente. Significa que la opción 1 no nos sirve. Eventualmente ustedes se van a dar cuenta inmediatamente viendo esto y no van a tener que probar las 3 opciones, simplemente se dan cuenta cuál es la opción que hay que aplicar. Profesor, discúlpeme, ¿podría, desde la flecha que hizo desde el logaritmo hacia el límite, ¿podría repetir esos pasos, Ya. por favor? Ya, como les Perdón. estaba diciendo, esto de acá es simplemente la definición, ¿cierto? Esto lo saco de las definiciones que hemos visto hasta el minuto. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, luego, esto y estos dos son equivalentes. Lo único que hice fue pasar dividiendo el nd, lo paso abajo por n elevado a menos d, lo pasé dividiendo. Eso es una equivalencia matemática. Entonces, luego, como d es menor que 0, entonces esto tiende a infinito, n elevado a menos d, y como d es negativo, menos por menos es más. N está elevado a un número positivo, por lo tanto, eso tiende a infinito. Luego, logaritmo es una función creciente, por lo tanto, también tiende a infinito. Entonces, si tenemos límite de 1 partido por infinito, eso es 0, por definición. Así funciona el límite. Por lo tanto, lo que nosotros queríamos corroborar era que diera 0, era que no diera 0, perdón, esa es la definición, y nos dio 0. Eso quiere decir que lo que nosotros queríamos corroborar es falso.
¿Ahí sí? Sí, sí, gracias. Como es falso, entonces la opción 1 no la podemos ocupar. Esa es la conclusión. Así que todo este trabajo resultó en vano y tenemos que probar otra opción. Otra opción. Entonces, como la opción 1 no resultó, probemos la opción número 2. Vamos a probar la opción... Uy, Dios mío, casi borro. Vamos a probar la opción número 2. La opción número 2 nos dice que f de n, que en este caso f de n es logaritmo en base 2 de n, tiene que estar acotado exactamente por n elevado a c, que es exactamente el logaritmo en base de a, o sea, n elevado a 0, multiplicado logaritmo késimo de n. Vamos a trabajar un poquito. N elevado a 0 es 1, así que nos queda eso. El k debe existir. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de k tal que esto es cierto? Podríamos hacer la definición de límite si ustedes quieren. Límite, cuando n tiende a infinito, de arriba va el g, el que está adentro del paréntesis. Así que pongo acá logaritmo késimo de n partido por log de n. Y esto tiene que pertenecer a los reales positivos. Recordemos, el k es lo mismo que hacer esto. Esto es equivalente a escribirlo así. Límite, cuando n tiende a infinito, de logaritmo de n elevado a k partido por logaritmo de n. Entonces, nos queda límite, cuando n tiende a infinito, de, si hacemos esta división, nos va a quedar logaritmo de n elevado a k menos 1. Y eso tiene que pertenecer a los reales. Sabemos que el logaritmo es una cosa creciente. Por lo tanto, la única forma de que esto pertenezca a los reales es que k valga, 1. Porque eso queda elevado a 0 y cualquier cosa elevado a 0 nos da 1. Todo esto que hice acá es una extravaganza. Basta que ustedes vean acá y dice logaritmo elevado a 1 y aquí dice logaritmo elevado a k. Ah, k vale 1. ¿Ya? Con eso es suficiente. Todo lo que hice de aquí abajo es sobrejustificar. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, considerando eso, o sea, sabemos que con k igual 1 esto funciona, entonces es la opción 2 la correcta. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, la opción 2 nos dice que este es el resultado. Por lo tanto, t de n para este ejercicio que está acá, resulta exactamente en θ de n elevado a c, siendo c exactamente el logaritmo en base b de a, 0, n elevado a 0 es 1, del logaritmo de k más 1, recordemos que k, habíamos llegado a la conclusión acá arriba de que k valía 1. Por lo tanto, es k más 1 el logaritmo cuadrado de n. Y si mal no recuerdan, cuando resolvimos este ejercicio, debe estar en sus apuntes o ya sean revisen el video, cuando resolvimos este ejercicio usando el método de cambio de variable, ese es exactamente el resultado que nos dio. Así que sí, estamos súper bien. Ese es exactamente el resultado. Veamos otro ejemplo. ¿O tiene alguna duda respecto a este?
Mi parte no. Mientras voy a poner otro ejemplo. A ver, pongamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya, a ver, cualquiera que se me ocurra. Envié un correo con las cuestiones de las fechas, ¿cierto? La primera semana de noviembre. O sea, era la última semana de octubre, pero la vamos a correr una semana porque ustedes me dijeron que la última semana de octubre estaban muy llenos de evaluaciones, ¿cierto? Ya, ahí tengo otro ejemplo. Fecha exacta. A ver, fecha exacta, Benjamín. No hay porque nosotros no tenemos fecha exacta. Acuérdense, ustedes ya no. Acuérdense que les dije que yo les voy a enviar el certamen un día y les voy a dar varios días para que lo resuelvan. Y se hacen de a dos, acuérdense. Lo conversamos. Así que fecha exacta es la semana entera, básicamente. Les voy a enviar el certamen el lunes en la tarde y tienen hasta el jueves en la tarde para entregármelo. Y Felipe, los contenidos que entran, todo el contenido, pues sí, es todo lo que hemos pasado hasta el minuto, absolutamente todo. Se pregunta todo lo que hemos visto hasta el minuto. En general, en todo caso, el teorema maestro es básicamente que encapsula, comillas, todo lo que hemos visto. Ajá. Así que ejercitar teorema maestro básicamente es ejercitar toda la materia. ¿Por qué? Porque tenemos que probar notación asintótica, tenemos que revisar resolución de ecuaciones recursivas, tenemos que aplicar límite, y además, si hago algún truco, también tiene que aplicar cambio de variable. Así que un teorema maestro con cambio de variable básicamente entra eso es toda la materia que hemos visto. ¿Ya? Ahora sí, continúo. Ya, vamos a resolver este ejercicio. Primero vamos a corroborar, porque el anterior ejercicio pudimos haber hecho cambio de variable y no hubiéramos tenido ningún problema. Hubiéramos hecho el cambio de variable. El punto es, ¿podemos resolver este ejercicio que tenemos acá con otro método? Primero veamos teorema maestro simple. El teorema maestro simple no lo podemos ocupar porque el acompañante no es un polinomio. Partamos por ahí. Luego, si queremos hacer un cambio de variable y ocupar telescópica, no podemos porque la telescópica requiere que haya TDN por un lado, TDN menos 1 por el otro, y no haya nada acompañando, ya que hay un 9. Así que no, telescópica tampoco podríamos ocupar con un cambio de variable. ¿Podríamos ocupar lineales homogéneas? Tampoco. ¿Por qué? Porque para las lineales homogéneas necesitamos relación ahí con n, n-2, n-4. Con n partido por 3 no, tendríamos que hacer como un cambio de variable y una adaptación demasiado grande como para aplicar lineales homogéneas, recurrencia lineal homogénea. Creo que se podría, pero sería un ejercicio extremadamente largo y no valdría la pena. Así que, dado todo eso, nuestra mejor opción es aplicar teorema maestro. Así que vamos a tratar de aplicarlo. Ahora, no me voy a dar el trabajo de aplicar las tres opciones, sino que les voy a preguntar a ustedes cuál tiene más sentido. Fíjense, la opción 1 tenemos que acotar a la función por arriba con un polinomio. La opción 2 tenemos que acotar la función acompañante de manera exacta con un polinomio por un logaritmo. Y la opción 3 tenemos que aproximar, acotar, perdón, la función por abajo por un polinomio. ¿Ya? Entonces, si nuestra función es una exponencial,
¿Cuál creen ustedes que es la opción que debemos tomar? ¿Opción 1, opción 2 u opción 3? A ver, Ricardo me dice que no sabe si la 1 o la 3. Recordemos, vamos a ver un gráfico, porque esto al final es intuición. Después lo corroboramos con matemática pura, pero primero vayamos por la intuición. Si esto es un gráfico y quiero dibujar un polinomio, solamente en el grado positivo, el polinomio debería ser más o menos así, un polinomio, algo así. Y un exponencial, ¿cómo es? La exponencial es casi grande, ¿no? Multiplicado 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si hacemos la primera derivada, de hecho, aquí ponemos esto, vamos a graficar la derivada. La derivada de un polinomio, por lo general, es un polinomio menor, y la derivada de un exponencial sigue siendo la exponencial. Entonces, ¿cuál crece más rápido? ¿Un polinomio o un exponencial? La exponencial. La exponencial siempre va a crecer más rápido el exponencial que el polinomio. La exponencial siempre es más grande que el polinomio. Y es obvio, porque si usted tiene, por ejemplo, no sé, n elevado a 10, y el otro tiene 10 elevado a n, ¿cuál va a ser más grande? No sé, por ejemplo, tiene 40, si tiene 40, aquí tiene 40 por 40 por 40 por 40, etcétera, etcétera. O sea, 40 10 veces. En cambio, acá, si tiene 10 elevado a 40, son 10 por 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 10, 40 veces, etcétera, etcétera. Entonces, acá va a tener algo así, como serían 10 ceros. Póngale usted que tiene entre 10 y 15 ceros. En cambio, acá, ¿cuántos ceros va a tener? 40 ceros. Claramente, la exponencial es siempre más grande, por obviedad, ¿ya? Siempre la exponencial va a terminar creciendo más rápido. Por lo tanto, como la exponencial es más grande que cualquier polinomio, entonces la opción que debemos ocupar es la opción 3, porque la opción 3 nos dice que el polinomio cota por abajo. Vamos a corroborarlo. Entonces, identifiquemos. La A en este ejercicio vale... No sé si eso es un 9. Sí, es un 9. ¿Qué otra cosa 9. podría ser? ¿Un 4? No sé. ¿Un 7? No, es un 9. Ya. No, no sé, de que parece 9, pero no sé si está. A ver, Era, ya, a ver. era un pi o algo. Claro, ¿Dónde estaba pegado la T? ya, a ver, corrámosla y hagamos el 9 lo más 9 posible, ¿ya? No, sí se entendía que era un 9, profe, pero. Déjeme tratar. La B sería 3 y C sería 2n. No hay C, porque recuérdese que esta es el teorema maestro full, así que no tenemos B, tenemos que identificar la f de n, que es 2 elevado a n, y por lo tanto calculamos también, por conveniencia, el logaritmo en base B de A, que es... ¿A cuánto debemos elevar la base para obtener el valor? 2. 2, muy bien. Entonces, la opción 3 nos dice que la función f de n, o sea, 2 elevado a n,
debe ser acotada por abajo por n elevado a un valor que es superior a 2, al logaritmo en base b de a. O sea, por ejemplo, 3. Y eso obviamente es cierto, pues ustedes saben que el límite, cuando tenemos aquí n al cubo partido por 2n, y esto nos tiene que dar menor que infinito. Y obviamente, si usted, lo que hacemos primero es llegar y derivar una vez, esto nos queda límite de 3n cuadrado, y abajo nos quedan 2n por alguna constante, que no me importa el valor. Luego volvemos a derivar, nos queda el límite, nos quedan 6n partido por 2n por constante al cuadrado. Insisto de nuevo, no me importa el valor de la constante, me parece que es el logaritmo natural de 2. Y luego volvemos a derivar, volvemos a aplicar L'Hopital, y nos queda 6 dividido 2 elevado a n por la constante al cubo. Y esto claramente es constante partido por exponencial 0. Así que cumplimos, porque hasta donde yo sé, 0 es más chico que infinito. Siempre, cualquier, esto es regla general, cualquier exponencial es siempre acotada por abajo por cualquier polinomio. Esto siempre va a ser cierto. Ya, pero eso es otro cuento. Entonces, ok, esto nos dice que podemos efectivamente aplicar la opción número 3. Pero la opción número 3 lamentablemente tiene una segunda condición. Además de esto, que se cumplió. La segunda condición es que el límite de a veces, o sea, 9, multiplicado la función f, o sea, 2, pero evaluada en n partido por b, o sea, 2 de n partido por 3, dividido un k multiplicado por la función n, o sea, 2 elevado a n, cuando n tiende a infinito, me debe dar menor o igual a 1. Vamos a trabajar esto. Tengo que el límite cuando n tiende a infinito. Veamos. Esto me queda... claro, esto me queda 9 partido por k multiplicado 2. Recordemos que cuando tenemos la misma base y estamos dividiendo, eso es resta. Así que me queda n tercios menos n, me queda menos 2 por n partido por 3, ¿cierto? Entonces, eso es igual, lo voy a escribir bien, al límite, cuando n tiende a infinito, de 9 partido por k arriba, y abajo me quedan 2 elevado a 2n tercios. Porque pasé dividiendo más. Y esto claramente, infinito, constante, esto vale 0. Y así que, como es menor que 1, porque 0 es menor que 1, nosotros podemos concluir inmediatamente la opción 3. O sea, t de n está acotado por la función f, o sea, 2 elevado a n. Y listo. Entonces, si se fijan, teorema maestro, la versión completa, que es la que les acabo de presentar, aplica básicamente toda la materia que hemos visto. Tenemos que... esto se puede ver con definición de límite o desigualdad. Yo le escribo la definición de límite porque es más fácil. Tenemos clasificación asintótica, recursividad y resolución de un algoritmo.
del tiempo de un algoritmo. Entonces, la expresión del teorema maestro es relativamente difícil de agarrar, pero una vez que uno tiene un ejercicio, es llegar y aplicar nomás. Ojo, no me vaya a aplicar el teorema maestro full cuando tenga cosas simples. Ejemplo. Si usted tiene TDN es igual a 3 TDN medios más n cuadrado, aquí no me aplique el teorema maestro full. Porque ese es un error común de los estudiantes. ¿Por qué no? Puede, claro que puede, pero es innecesario. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio. Entonces, como es un polinomio lo que está acompañando, usted llega y aplica el teorema maestro básico, el simplificado, y basta y sobra. Entonces no tiene que complicarse la vida aplicando la versión full. ¿Ya? Eso es todo lo que les tengo que contar por hoy. Mañana lo que voy a hacer es ocupar el teorema maestro full para obtener el teorema maestro simplificado. El viernes vamos a hacer más ejercicios. La otra semana la deberíamos ocupar para hacer ejemplos de algoritmos. Vamos a ocupar algunos algoritmos y los vamos a analizar ocupando toda la materia. Y así, la primera semana de noviembre tendríamos nuestra evaluación. Insisto, yo se las voy a mandar lunes en la tarde, martes en la mañana, y tienen hasta el jueves en la noche para realizarlo, una evaluación que se realiza en menos de una hora, de a 2, para que no tengan la tentación de copiarse entre sí, así se pueden copiar de manera institucional, pero de a 2, por favor, no de a 4, ni de a 8, de a 2 ya. Y eso, pongan presente como están poniendo sus compañeros de manera preventiva. Y no sé, pues si tienen alguna duda, consulta, acotación. Bueno, si puso presente y no hay más dudas, ya puede retirarse y repasar lo que hemos visto hoy día antes de su próxima clase. Se supone que eso deberían hacer, pero bueno. Chao, No, profe, que esté bien. chao. Ya. Se fue ya más de la mitad, así que voy a cortarlo, que esté muy bien.